En la clase del día de hoy vamos a estudiar las bases de control vectorial de máquinas de inducción. Y la idea es cubrir una especie de introducción técnica a los tipos de accionamiento, hablar un poquito de preliminares de la máquina de inducción, de su sistema, o más bien de su circuito en estado estacionario, la deducción de la máquina de inducción. La voy a dejar para una clase siguiente porque hay un proceso matemático que es medio largo, pero no es nada más que lo que hicimos con el convertidor fuente de tensión. Entonces, no me voy a detener mucho en la deducción de las ecuaciones, sino que las voy a presentar en DQ. Y en una clase siguiente vamos a hacer ese proceso con mayor detención. Algunas consideraciones y si el tiempo nos alcanza vamos a ver cómo se diseñan los controladores. En esta presentación, noten que denoto máquina de inducción por MI y lo que se denomina FOC es sinónimo habitualmente de control vectorial y es, en realidad es la sigla en inglés de Field Oriented Control, que es como se conoce en la literatura el control orientado, control vectorial, que son sinónimos. Y sigue llegando gente. Aquí le di el acceso a la última persona que estaba en la sala de espera. Entonces, estos son los contenidos y vamos a partir primero con un tema más bien casi que cultural para ingenieros e ingenieras eléctricos, que es qué tipos de accionamiento hay. Y los tipos de accionamiento son variados, pero se pueden sintetizar en cuatro grandes grupos pensando en la máquina de inducción. La manera más sencilla de partir una máquina es la partida directa. También tenemos el partidor delta estrella, el partidor suave y el variador de frecuencia. Esas serían las herramientas tecnológicas que tenemos para accionar una máquina eléctrica. 3 de ellas se ocupan básicamente cuando la máquina parte y la última se ocupa en todo su ciclo de operación. Así que como hoy día no tengo la cámara activada, la idea es que me vayan preguntando si tienen dudas y autoactiven sus micrófonos, porque no tengo la vista de esa que me muestra si hay alguien que tiene la mano levantada o no. Así que si ven que no se entiende algo, pregúntenme sin mayor problema. Lo primero que vamos a ver es la partida directa, y esto es más bien un overview súper por encima, no es nada muy técnico, sino que la idea es que tengan claro el concepto más que otra cosa, pero la partida directa no es nada más que conectar la máquina a la red, en este caso o en nuestro caso 50 Hz 380 volts, a través de un contactor. Entonces en el lado derecho se ve el circuito de mando de este esquema y habitualmente lo que hay es un contactor, un relé térmico, guardamotor y el motor. Y lo que pasa es que cuando uno aprieta la botonera, se cierra el contacto normalmente abierto de la botonera y se energiza la bobina del contactor K1. La bobina del contactor K1 cierra los contactos normalmente abiertos y por lo tanto se energiza el motor. ¿Cuál es el tema de esto? Es que el motor aquí se energiza a tensión nominal y a frecuencia nominal. Entonces, en el motor ustedes van a tener 380 volts y 50 Hz cuando esto se cierra acá. Como ya lo sabrán, el problema principal de la máquina de inducción es que cuando parte la corriente nominal es alta, varias veces la corriente nominal. Y hay dos alternativas básicamente, uno trata de mitigar esa corriente o uno vive con eso, porque el motor de inducción, una de sus características es que es un motor que es altamente robusto, entonces es poco probable que le pase algo, que el motor se queme o que tenga algún desperfecto técnico por soportar en la partida una corriente nominal grande, porque eso es solo en la partida, después de la partida ya no es problema. Por lo tanto, cuando hay máquinas que
no requieren un control de velocidad o máquinas que son pequeñas, o que no son cruciales en términos de regulación de torque y de velocidad, la manera más sencilla de activarlas es esta. Después el punto siguiente sería el partidor delta estrella, que lo que hace es que hace partir la máquina con sus bobinas conectadas en estrella. Perdón, sí, en estrella. Las bobinas de la máquina se conectan de esta manera. Por lo tanto, la corriente que pasa por acá, esa corriente I, se ve enfrentada a 2 veces la impedancia de una fase. Y eso disminuye la tensión, o sea, disminuye la corriente de partida. Por lo tanto, la corriente ya no es 5 o 6 veces la corriente nominal, sino que es 2 o 3 veces, quizás 3 o 4, depende ahí de los parámetros de la máquina, pero una vez que yo ya tengo la máquina operando, vuelvo a conectar sus terminales en estrella. Después tenemos una opción un poco más avanzada tecnológicamente, porque hasta aquí tenemos contactores, y aquí siguen habiendo contactores. Aquí lo más tecnológico que podría haber es un timer que después de un segundo, medio segundo, hace el cambio de las bobinas del motor desde conexión tipo estrella a conexión delta. Posteriormente viene el partidor suave, y el partidor suave básicamente es un triac. Se conecta un triac por cada fase del motor, y ese triac en general está en paralelo con un contactor. Ese contactor tiene un contacto normalmente abierto, por el cual cuando la máquina parte, la corriente se va por acá, y después de la partida esto se cierra y el triac queda con un contacto normalmente abierto. Por lo tanto, durante la partida lo que yo hago es que regulo el ángulo de disparo de ese triac para que vaya recortando una tensión pequeña, y esa tensión pequeña se va incrementando hasta que, como lo ven aquí en la figura, en este punto de acá, ya es la tensión nominal completa, y eso hace finalmente que la corriente de partida del motor, que es la tensión partido por la impedancia del motor, sea chica porque la tensión es chica. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta este minuto. Al parecer no. Entonces vamos a pasar al punto siguiente, que es el variador de frecuencia. Los variadores de frecuencia se conocen, bueno, en Chile los conocemos como variadores de frecuencia, pero habitualmente en el extranjero se conocen como variadores de velocidad o Variable Speed Drive, VSD. Y estos variadores de frecuencia regulan la tensión que uno le entrega a la máquina y además la frecuencia fundamental con la que yo alimento la máquina. Y eso es importante porque la velocidad rotacional de la máquina depende de la frecuencia con que yo alimento a esta. Los sistemas de control más utilizados en variadores de frecuencia son control B partido por F, que se conoce como control escalar, control DTC, que es control directo de torque, y este control DTC está asociado a los variadores de frecuencia ABB. Y control vectorial o control FOC, que es la manera en la que actúan los variadores Siemens, los variadores Rockwell,
Y casi todas las marcas grandes de variadores usan FOC, salvo ABB. Hay algunos variadores ABB que también hacen FOC, pero por temas de patente, la patente del control DTC es propietaria de ABB. Entonces, por eso ellos usan habitualmente control DTC. Otro punto importante es que los variadores de frecuencia tienen la posibilidad de operar con estos tres métodos de control: control FOC, control DTC y control B partido por F, pero además tienen la posibilidad de operar con o sin sensor de velocidad, lo que en la industria se conoce como operación sensorless, y además pueden configurarse para operar con frenado disipativo y con frenado regenerativo. Y yo creo que esa es como una introducción cortita al mundo de los variadores de frecuencia. Esto es todo un mundo, hay una industria asociada súper importante y hay un sinfín de aplicaciones, pero la idea es que tengan claro, uno, los métodos de partida desde un punto de vista conceptual. No he ido en detalles técnicos ni nada, pero muchas veces me pasa que en el laboratorio gente me dice que un partidor suave es lo mismo que un variador de frecuencia, y no es así, o que no hay también poco conocimiento de lo que es un frenado disipativo o regenerativo. Entonces la idea es que lo tengan más o menos claro. Si uno le hace un zoom a un variador de frecuencia, si uno lo abre y identifica sus componentes, podría ver algo como esto. Este es un esquema conceptual en donde a la derecha está la red y a la izquierda está el motor trifásico, y no es que hayan dos redes conectadas juntas, sino que es que yo puedo tener la primera opción de variador de frecuencia, que es la que estoy encerrando en rojo acá, que es el variador de frecuencia más habitual. Entonces me olvido de esto. Y en un variador de frecuencia habitual, lo que uno tiene es un puente de diodos que rectifica y genera un DC-link. Ese DC-link se conecta a un convertidor tipo BSC, que es el que estudiamos en el capítulo anterior. Y ese convertidor BSC lo que hace es que provee una frecuencia variable y una tensión variable para alimentar ese motor trifásico. Ahora, el frenado disipativo de acá es una resistencia, básicamente, que se utiliza para quemar energía cuando la máquina frena. Cuando la máquina frena, el flujo de potencia que inicialmente va de izquierda a derecha se invierte y se va de derecha a izquierda. Por lo tanto, si yo aquí tengo un puente de diodos, la corriente no va a pasar a la red, sino que se va a ir al DC-link y va a inflar la tensión del DC-link. Entonces lo que uno hace es que al DC-link, que está acá, le conecta un switch y una resistencia. Entonces cuando la tensión es más grande que lo que yo permito, eso se cierra y el DC-link se empieza a descargar en esta resistencia de acá, que se conoce como resistencia de frenado. Dígame. ¿Eso vendría siendo como lo que hacen los autos eléctricos o no? Los autos eléctricos en general tienen frenado regenerativo, porque Ah, ya. un auto eléctrico frena cada rato. Entonces cuando uno frena, lo que hace el auto eléctrico es que devuelve la potencia a las baterías. Ok. Entonces, lo que yo estaba explicando es frenado regenerativo. Por ejemplo, en los ascensores habitualmente se ocupa esta configuración y se pone una resistencia de frenado. Si ustedes ven la caja de ascensores arriba, hay una resistencia grandota, que son las resistencias donde se quema la energía cuando el motor frena. Y el tema es que cuando yo tengo un puente de diodos, yo no puedo pasar corriente del lado continuo al lado alterno.
Y lo que se hace para poder devolverle energía a la red es evitar esto y tener esta configuración de acá. Entonces, en este caso, cuando la potencia va de derecha a izquierda, el DC-Link tiende a subir, pero el convertidor que está aquí detecta ese incremento en la tensión del DC-Link y lo que hace es que controla una corriente acá, una corriente P, que sea igual a menos PDC por V sub D. Y de esa manera yo le inyecto potencia activa a la red. Ahora, lo que preguntaban recién, en un auto eléctrico es lo mismo, pero la red eléctrica es continua. Entonces el convertidor de acá es un puente H. No es un convertidor de 3 fases. Pero básicamente es lo mismo. No sé si alguien tiene otra duda. Al parecer no. Ahora, ¿cómo se ve un variador de frecuencia? Bueno, este es uno que estamos construyendo en el laboratorio. De hecho, ya no tengo fotos del convertidor armado, pero se ve algo como esto y en la parte de abajo va el disipador. Y si ustedes se fijan, acá está el DC-Link. Estos de acá son los puntos de conexión para la resistencia de frenado. Aquí hay, si ustedes se fijan, acá hay una pierna de IGBT, otra pierna de IGBT y otra pierna de IGBT. Y de aquí uno conecta a la red. En esto mismo de acá, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Y en estos puntos de aquí uno conecta el motor. Y hay una cuarta pierna de acá que están de reserva. ¿Por qué? Porque como esto es desarrollo, se nos queman habitualmente los IGBT. Entonces, se nos ha quemado un par de veces el convertidor y cuando se quema no se quema completo, se quema una pierna. Entonces, no sé, pues si muere esta pierna de acá, usamos esta de reserva mientras reparamos la pierna. Por eso es que hay 4 fases. Y lo que dibujé sobre esta PCB es un variador de frecuencia bidireccional, que se conoce como un variador de frecuencia con frenado regenerativo. Ahora, para fines del proyecto nosotros muchas veces no necesitábamos que fuera regenerativo. Entonces lo que hacíamos es que por aquí conectábamos la red y esto de acá es un rectificador no controlado en base a diodos. Entonces lo que pasaba es que desde aquí nosotros alimentábamos el DC-Link y no lo alimentábamos desde el otro convertidor controlado. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que es mucho más barato, porque me ahorro toda esta parte de acá, que tiene 3 piernas de IGBT y tiene todos estos integrados y fibra óptica y un sinfín de cosas. Y solamente pongo un rectificador no controlado, que son baratos. Entonces el equipo es mucho más barato. ¿Cuál es el problema? Que si yo quiero frenar, no tengo dónde evacuar la energía y tengo que aquí poner una resistencia. ¿Alguna duda o consulta? Al parecer no. Bueno, esto era a modo introductorio. Y ahora vamos a pasar a ver ciertos preliminares de la máquina de inducción.
Lo primero que tenemos que recordar es el circuito equivalente. El circuito equivalente de la máquina de inducción se muestra en la figura. Y este circuito es apto para estudiar la máquina en estado estacionario. Se define la rama serie del estator, la rama paralela que representa a la inductancia de dispersión, y se redefine también la rama del rotor. Entonces, esto de acá es el estator, esto de acá es el rotor. Una cosa importante en la máquina de inducción es que el estator gira a una velocidad que es θs, pero el rotor gira a una velocidad que es θr. Por eso se habla de que este es un circuito más bien pensado en estado estacionario para un análisis más bien fasorial. Cuando uno tiene un análisis fasorial, lo que hace es que analiza básicamente módulos con cierto ángulo, pero no da cuenta de ese cambio de frecuencias. Ese cambio de frecuencias habitualmente en estado estacionario se hace refiriendo las variables de un lado a otro. No sé si se acuerdan de eso en conversión. Pero tienen que tener claro que las variables del rotor tienen una frecuencia distinta a las variables del estator. Bueno, y finalmente tienen aquí esta rama paralela, por decirlo de alguna manera, o shunt, que es la que representa la magnetización de la máquina. Y se definen todas las variables. La corriente del rotor, la corriente magnetizante, las variables del estator, la inductancia magnetizante. Esta es una definición importante, que es que la inductancia y la inductancia del rotor y del estator dependen de las inductancias de dispersión y de la inductancia magnetizante. Y este coeficiente de dispersión lo vamos a definir más adelante, así que por ahora no es tan vital. Profe, ¿Sí? según lo que indica la imagen, entonces, para el circuito equivalente se utiliza la inductancia de dispersión. ¿Dónde? ¿En el Arriba circuito en el circuito. equivalente? Sí. Exacto, sí. Ah, ya. No la total, entonces. No la total. La total es la Ok. suma de esta con esa. Ah, ya, perfecto. Gracias, profe. Ujú. Bueno, y si uno plantea las ecuaciones de la máquina, considerando lo que mencionábamos recién, la manera más fácil de hacerla es de esta manera, donde yo tengo la caída de tensión en el rotor y en el estator. En el rotor esto es 0, porque es un rotor tipo jaula-ardilla, entonces no hay conexión al rotor. Y yo tengo la caída de tensión en la rama serie y tengo la derivada del flujo. Y el flujo incluye, fíjense que es flujo de estator y flujo de rotor. Por lo tanto, ese flujo o la derivada de ese flujo se define como Ls por I sub S. Y Ls tiene componentes de Ls0 más L0. Entonces, si uno hace ese reemplazo, podría obtener la ecuación más típica, que es con corriente y no con flujo, pero la idea es partir con la ecuación con el flujo, porque la técnica de control vectorial es FOC, o Field Oriented Control, y ese F es de field, del flujo. Ahora, ¿qué flujo? Puede ser el flujo del rotor o el flujo del estator. Y uno define dónde se orienta. Es como cuando lo que analizábamos en la clase pasada, yo me oriento en el vector de tensión de
la red. En este caso yo me puedo orientar en el vector de flujo del estator o del rotor. Profe, Ujú. una consulta, hubo algo que no entendí. ¿Por qué las tensiones se igualan a cero en el rotor? Ah, porque aquí usted no tiene una tensión acá. Ay, Está bien feo mi dibujo, pero en realidad, déjeme borrar un poco. Pero esto que está aquí es básicamente una fuente de tensión que yo conecto a este punto. Entonces, si yo hago el Kirchhoff, voy a simplificar eso por la derivada del flujo. Yo tengo que V sub S es igual a la caída de tensión en la resistencia más la derivada del flujo. Pero si lo hago en el rotor, de aquí para allá, esa tensión V sub R es igual a 0. ya, Por eso queda así, con la gracias. derivada del flujo en el rotor. Y cuando uno hace esta deducción de la máquina, hay un modelo que se llama modelo de la máquina generalizado, que sale en algunos libros. Porque con este modelo, si yo, por ejemplo, tengo una máquina de imanes permanentes, como que me olvido de esto. Y si tengo una máquina doblemente alimentada, una DFIC, como se conoce en la literatura, aquí tengo un V sub R. Pero básicamente es el mismo modelo y el procedimiento es similar en todas las máquinas. Quizás la máquina de reluctancia conmutada es un poquito distinta y es más difícil de entender, pero máquina de inducción, máquina síncrona, se analizan de la misma manera. Entonces, como lo vimos, el proceso parte de tener las ecuaciones en ABC y por eso yo pasaba el convertidor también, porque en el convertidor yo tengo solo estas ecuaciones y las llevo a DQ. Cuando veo la máquina, ya tengo el rotor y tengo el estator, por lo tanto, tengo que llevar a DQ esto de acá, pero tengo que llevar a DQ lo del rotor también. Entonces es un poquito más complejo. Y aquí debiera decir alfa beta, me equivoqué. Por lo tanto, uno toma las ecuaciones en ABC, las lleva a alfa beta, y cuando está en alfa beta va a tener dos ejes de referencia. El eje de referencia del estator, que va a estar girando a omega S, y el eje de referencia del rotor, que va a estar girando a omega R. Por lo tanto, mis ecuaciones van a estar definidas en función de dos ejes de referencia distintos. El eje de referencia alfa beta del estator y el eje de referencia alfa beta del rotor. Y aquí es importante que tengan esta consideración que alfa beta estator es estacionario. Y alfa beta rotor gira. Y gira a una velocidad omega r. Entonces, teniendo esas consideraciones que básicamente son recordarse del circuito equivalente y tener claro que hay dos sets de ecuaciones vectoriales, uno para el rotor y otro para el estator que giran a velocidades distintas, uno ya puede estar en condiciones de hacer o empezar a desarrollar la técnica de control vectorial, que es lo que vamos a ver a continuación. Profe, pero al girar el plano alfa beta del rotor, ¿no sería como una DQ al fin y al cabo? Claro, pero es que ustedes miden el estator, po. Ah, Entonces, pero es para
para hacer todo como en el mismo set de transformadas. Pero al fin y al cabo, el rotor se podría ver como una DQ. Sí, pero es que usted no tiene cómo situarse en el rotor, a no ser que esté dando vueltas con el rotor también. Entonces lo que Ah, ya. pasa es que usted desde el estator ve a las variables del rotor girando a omega SL, que es el deslizamiento, que igual son alternas. Ok. Pero sí, de hecho lo que hace uno es eso, es irse a un DQ, pero son DQ distintos. Ya, perfecto. Entonces sigo con lo de control vectorial. Ya, antes de partir, lo de control vectorial, acá hay referencias que son, yo diría, bastante buenas. Los dos primeros son libros. El segundo está for free en Springer. Yo lo bajé hace como 3 semanas. No sé si seguirá gratuito. El primero no está gratuito, pero es el libro donde Leonard, que fue el que, no sé si descubrió, porque hay un paper un poquito anterior, pero en el 78 Leonard publicó uno de los primeros papers de esto, y después, en el 80, logró la primera implementación en un controlador discreto. Entonces, como que se conoce como la persona que empujó principalmente el control vectorial. Su libro es la primera referencia. Después, el segundo de Springer es una versión más actualizada y tiene varias cosas de control que son súper buenas. Y después está el apunte de Cárdenas, que está en español y que es bastante también fácil de entender y de seguir. Entonces, las consideraciones cuando uno empieza a trabajar en control vectorial son las que menciono en un inicio en esta diapositiva. Todos los métodos de control vectorial, o quizás decir todos es muy... es un poco arriesgado, pero la gran mayoría de los métodos de control vectorial, y principalmente todos los que yo conozco, hacen o transforman las corrientes a eje de Q, y a través de eso las regulan. Entonces, uno lleva las corrientes del estator a un eje síncrono y las regula en ese eje síncrono. Y las variables que yo manipulo son las tensiones en DQ, que después se devuelven a ABC y que generan los pulsos para el inversor del variador de frecuencia. Y como siempre, en control vectorial es súper importante medir o estimar el ángulo de rotación, el θ sub r. ¿A qué ángulo está girando la máquina? Esas son las consideraciones principales. Y cuando uno hace algún esquema de control vectorial, lo que tiene es algo como lo que está en la diapositiva, en el que, y esto tienen que tenerlo claro, que toda esta implementación se hace en un procesador digital, en un microprocesador, y ahí se programa todo el control. Y lo que uno hace es que mide las corrientes de la máquina, aplica todas estas transformadas, aplica este sistema de control. Este sistema de control entrega unos voltajes de referencia que se van a la modulación y así se activan los switches del variador de frecuencia. Esas son las consideraciones iniciales. Cuando uno aplica control vectorial después, hay unas consideraciones que nacen sobre las ecuaciones, que son las que vamos a ver acá. Les decía que en esta clase, como para explicar de manera más conceptual el control vectorial, no voy a hacer la deducción matemática. La deducción matemática la vamos a hacer después del receso de la próxima semana. Pero después de que uno traspasa las ecuaciones de alfa, beta a dq, obtiene algo como esto en el rotor, perdón, en el estator, y algo como esto en el rotor, donde hay una relación de las tensiones, por ejemplo, de las tensiones del estator
en función de la corriente del estator y la derivada del flujo del rotor. La variable sigma es el coeficiente de dispersión y sigma, si no me equivoco, es L0 LR menos L0 al cuadrado partido por L0 o LR, algo así. Pero es un producto de las inductancias de la máquina. Y aquí lo importante, más que cómo quedan las ecuaciones, es desde lo que yo obtengo en DQ, que vamos a hacer el proceso matemático más adelante, ver cómo yo empiezo a tomar algunas consideraciones que las reduzcan. Porque si piensan en las ecuaciones que vimos antes con el convertidor, las ecuaciones que vimos antes eran como algo hasta acá nomás. Y no había nada, o sea, eran solamente dos ecuaciones y más cortas. Entonces, ahora las ecuaciones son un poco más complejas. Estas ecuaciones son la dinámica de la máquina en el eje DQ y la técnica de control vectorial, FOC, significa que está orientada en el flujo. En la máquina vamos a tener un flujo del estator y un flujo rotor y una corriente del estator y una corriente del rotor. Y cuando uno aplica FOC, tiene que elegir variables sobre las cuales uno pueda actuar para que el control quede expresado solamente en eso. Esa elección de variables habitualmente es algo como lo que voy a destacar acá. Cuando uno hace control vectorial, habitualmente elige trabajar sobre la corriente del estator y estimar el flujo del rotor. ¿Por qué yo elijo la corriente del estator y no la corriente del rotor? Esa es una buena pregunta. Puede ser porque es más fácil de controlar de alguna manera, ya que eso es lo que le ingreso a la máquina. No, no está tan correcto, pero partió por ahí. ¿Por qué la única que se puede medir o no? La otra Exacto. está dentro de la máquina. Esa es la razón. Yo puedo medir la corriente del estator, entonces por eso la elijo. Si ustedes miran las ecuaciones, se van a dar cuenta que las ecuaciones están expresadas en corriente del estator y flujo del rotor. La variable flujo del estator desaparece y la variable corriente del rotor desaparece. Siendo que en un principio sí las teníamos. Voy a volver a las ecuaciones acá. Si ustedes se fijan acá, lo que yo hice fue eliminar esta variable y eliminar esa variable. Y me quedé con esta y con esa. Y esa es una elección relativamente clever porque, uno, yo puedo medir o leer la corriente del estator, y dos, si se fijan aquí yo tengo dos ecuaciones. Y aquí también tengo dos ecuaciones. Pero tengo I sub S alfa, I sub S beta, phi sub S alfa, phi sub S beta. Tengo dos ecuaciones y cuatro variables. Y pasa lo mismo en el rotor, que tengo I sub R alfa, I sub R beta, phi sub R alfa y phi sub R beta.
Entonces, lo que yo hago es que, como tengo 4 ecuaciones, pero tengo 8 variables, expreso esta variable de acá y esta variable de acá, o elijo esas variables para representar mi sistema, y estas de acá, que estoy tachando ahora, son las que expreso en función de las que sí conozco. Al hacer eso, obtengo las ecuaciones que estoy presentando en la diapositiva. Entonces, como lo que yo mencionaba es que yo trabajo con el flujo del rotor y trabajo con la corriente del estator y tengo que orientarme en alguna parte, me oriento en el flujo del rotor. ¿Por qué? Porque no tendría ningún sentido orientarse en la corriente. Y cuando yo hago eso, obtengo lo siguiente, que es lo que se presenta en la parte de abajo de la diapositiva. Entonces, la componente en cuadratura del flujo es 0. Y si ustedes se fijan, las ecuaciones están solamente definidas con la componente directa del flujo. Y aquí vienen algunas conclusiones importantes que uno empieza a tomar desde mirar las ecuaciones. Cuando la máquina no quiere operar por encima de su velocidad límite, y esto pasa en todas las máquinas, pasa en la máquina de corriente continua y es lo que tienen que hacer en el proyecto. Lo que uno hace es que opera con flujo constante. Si yo opero con flujo constante, implica que, primero, phi sub r de q es igual a phi sub r d más j0. Y si el flujo es constante, implica que esto es constante. Por lo tanto, si yo miro la ecuación de acá, este de acá y este término de acá se van porque la derivada de una constante es 0. Y la ecuación me queda bastante más compacta. Ahora, la tensión de la máquina, si uno mira la ecuación de acá, la tensión de la máquina tiene una componente acá, tiene una componente acá y tiene una componente acá. Y también tiene una componente ahí. Entonces lo que estoy diciendo acá es que la tensión de la máquina es más bien en cuadratura proporcional al último término, a omega L, esto es omega 0, omega R. ¿Por qué digo eso? Porque este término de acá es chico, este término de acá es chico y este término de acá es chico. Entonces, la mayor parte de la contribución a la tensión de la máquina viene dada por el último término. Y ese último término es importante también, ¿por qué? Porque dijimos que la máquina opera a flujo constante y a flujo debilitado. Entonces, cuando yo opero flujo constante, voy a tener un omega por L0, LR por, y esto es constante. Entonces, como esto es constante, cuando yo llego a B sub SQ nominal,
implica que si este término es constante, el omega tiene que ser omega nominal. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ir más allá de omega nominal? Voy a tener un omega 2, por ejemplo, con omega 2 mayor que omega nominal. Y si yo mantengo esta relación de flujo constante, la tensión BSQ, le voy a poner BSQ2, BSQ2 va a ser mayor que BSQ nominal. Y yo no puedo tener eso en una máquina, pues si una máquina es de 380 y yo la alimento con 500 volts, la voy a quemar. Entonces, lo que pasa es que cuando el omega sube, no me queda nada más que bajar el flujo. Entonces, si este de acá sube, este de acá baja. Y por eso la estrategia de control para operar a velocidades más allá de la velocidad nominal se conoce como operación con flujo debilitado, porque a medida que yo voy subiendo en la velocidad, bajo en el flujo. ¿Queda claro esto? ¿Profe? Dígame. El omega que usted indica ahí sería la velocidad de sincronismo, ¿cierto? De la máquina. La velocidad rotacional. Pero la desplazada o la sincrónica, por así decirlo. ¿Cómo la desplazada o la sincrónica? Que supuestamente en la máquina sincrónica hay dos velocidades, pues, la del rotor y otra que es como la del campo, que van desplazadas. En la máquina, no, con la máquina sincrónica hay una sola velocidad. O sea, en la máquina asincrónica, perdón. Ah, ya, en la máquina de inducción. Sí, Sí. Ya, este omega E de acá es la velocidad máxima. Fíjese que es omega E, no es omega R. ya. Pero es la velocidad máxima a la que teóricamente podría girar el rotor. Ah, ya. Entonces, eso es velocidad rotacional, no es ángulo del estator. Ah, ok. Perfecto. Ahora, una consulta. ¿Por qué yo estoy asumiendo que la tensión en bornes de la máquina es parecida a la tensión en cuadratura? Porque esto debiera ser B sub SD cuadrado más B sub SQ al cuadrado partido por raíz. Pero aquí yo estoy diciendo que si uno mira solo la tensión en cuadratura, puede explicar el tema de operación a flujo constante y flujo debilitado. ¿Por qué hago esa salvedad? ¿Alguna idea? Profe, ¿no será que la componente directa sea casi nula o se anule de alguna forma? Efectivamente es eso. Pero ¿por qué es casi nula? Quizá porque depende de la resistencia y de la corriente que pasa por ella y por eso se desprecia, ¿o no? Sí, pues, podría ser que sí, pero en realidad no es tan correcto. Es porque yo me orienté en el flujo. Y el flujo tiene solo componente D.
pero flujo con tensión están desfasados en 90 grados. Entonces, si el flujo tiene solo componente D, la tensión tiene solo componente, o casi solo componente Q. ¿Se entiende eso, no? Pero ese desplazamiento, ¿qué componente la da en puntual? ¿La derivada o qué cosa? No, pues si usted tiene, convengamos que flujo es la integral de tensión. Entonces, si yo tengo esto, el vector de... Aquí no hay vector de tensión, pues, pero si hubiera B sub R y yo me oriento en el flujo, ¿qué pasaría? Que tengo 0 más J B sub RQ. Porque estoy orientado en la tensión de flujo del rotor. Ahora, el rotor no tiene tensión porque está cortocircuitada, es una jaula ardilla, pero el vector de flujo del rotor tiene solamente el deslizamiento con respecto al vector de flujo del estator, y por lo tanto uno así considera que si estoy orientado en la componente directa del flujo rotor, el flujo del estator tendría casi pura componente directa también, o sea, casi pura componente directa, sí, y por lo tanto el vector de tensión del estator tendría casi pura componente en cuadratura, porque el vector de tensión del estator está desfasado en 90 grados con el vector de flujo del estator. No sé si eso se alcanza a entender. Pero esto se ve acá. Vamos a borrar un poco. Si yo quisiera despejar el flujo, tendría que hacer phi sub s es igual a b sub s menos rs y sub s. Y esto lo integro. Entonces, si yo grafico el vector de tensión, el vector de flujo va a estar acá. Por lo tanto, si yo me oriento en la componente directa de este vector, la componente directa del vector de tensión es igual a la componente en cuadratura del vector de flujo, y viceversa. Ahí, profe, como que queda más claro, más literal. Entonces, es importante. Ahora, ¿cómo ustedes lo pueden saber de manera más fácil? Bueno, cuando simulen la máquina de inducción, midan la tensión directa y de cuadratura del estator. Y se van a dar cuenta que si, no sé, pues tienen 200 volts de tensión, de módulo de tensión, la componente en cuadratura va a ser 190 y la componente directa va a ser como 10 volts. Entonces, de ahí que uno no hace una igualdad, sino que hace una aproximación, pero esa aproximación es súper útil para deducir cosas. Y una de las cosas que he ido como entendiendo en este tiempo que llevo haciendo el curso es que a ustedes les cuesta mucho hacer estos análisis. Como que no tienen todavía bien desarrollada la capacidad de mirar las ecuaciones y empezar a decir ya. La ecuación completa es grandota, pero si uno empieza a hacer estos análisis, las ecuaciones quedan súper chicas.
Y cuando uno tiene esa capacidad, puede entender bien qué pasa y puede entender bien cómo funciona una máquina. Entonces, primera conclusión importante es que casi toda la tensión de la máquina se refleja en la componente en cuadratura y que la componente en cuadratura es proporcional a la velocidad y al flujo. Si yo quiero tensión nominal, necesito poner flujo nominal y velocidad nominal. Si yo quiero más velocidad, no puedo tener más tensión, por lo tanto tengo que bajar el flujo. Esa es la primera conclusión importante. La segunda conclusión importante es que cuando uno hace este análisis se obtiene una corriente magnetizante, que no existe, pero es una representación súper útil y que cumple la misma función que la corriente de campo en una máquina de corriente continua. Entonces, esto nace de mirar la ecuación. Si uno mira la ecuación del rotor, que es esta de acá, puede despejar el flujo del rotor como esto que está aquí. Entonces, eso da básicamente una función de transferencia. Que relaciona el flujo con la corriente directa. Y si uno hace la analogía de esta ecuación de aquí, que es esto de acá, queda exactamente igual que la ecuación de la máquina de corriente continua. Por lo tanto, pasa que uno tiene flujo, ese flujo es la salida de una planta a la que ingresa corriente Entonces, lo que pasa es que yo tengo I sub SD y produzco flujo directo. Entonces, lo que uno hace cuando controla la máquina de corriente alterna bajo este esquema es que dice ya, la corriente directa va a ser 10 amperes, estoy inventando, pero la controlo fijo a 10 amperes. ¿Por qué? Porque opero a flujo constante. Entonces, esa corriente directa ingresa a esta planta de acá, que es L0, partido por S, tau sub R más 1, y produce el flujo que magnetiza la máquina. Y de ahí se genera esta conclusión que obtengo una corriente magnetizante que es igual o cumple la misma función que la corriente de campo de la máquina de continua. Y esa es una de las claves del control vectorial. Hace 30 o 40 años la máquina de continua se usaba si uno necesitaba variar la velocidad y el torque de la máquina, porque con la máquina de inducción lo que uno tenía era los métodos de partida que les mencioné al principio, salvo el variador de frecuencia. Por lo tanto, yo no podía cambiar la magnetización de la máquina de corriente continua sin afectar la velocidad o sin afectar el torque. En este caso, como tengo una corriente que es exclusiva para eso, sí lo logro y puedo replicar las ventajas que tiene la máquina de corriente puedo replicar las ventajas que tiene la máquina de corriente continua, que tienen que ver con que es fácil de controlar, en la máquina de corriente alterna, además de tener la ventaja de que la máquina de corriente alterna es barata y robusta. Otra conclusión importante es que el deslizamiento, omega SL, que es la diferencia de la velocidad del rotor versus la velocidad de la red, se puede obtener como una función de la corriente en cuadratura. Ahora, ustedes podrían decirme, ok, pero está la corriente directa acá. Pero ojo que la corriente directa se regula habitualmente como una constante.
Entonces, para efectos de regulación de torque o de deslizamiento, yo puedo operar sobre la corriente en cuadratura. No sé si hay dudas o consultas hasta esta parte. Al parecer no. Profe, una consulta. Ese deslizamiento, ¿uno para qué lo ocuparía en la máquina de inducción? ¿Para llevarlo a velocidad síncrona o qué más podría controlar? No, pues en la máquina de inducción uno nunca opera a velocidad síncrona, porque si no, no habría deslizamiento y si no, no habría potencia. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, finalmente lo que uno hace no es regular el deslizamiento, porque el deslizamiento es consecuencia de cómo yo regulo las corrientes. Lo que uno hace es que regula la corriente en cuadratura para sacarle más o menos potencia a la máquina. Si usted después mira el deslizamiento, se va a dar cuenta que el deslizamiento es una consecuencia de eso y aumenta o disminuye según yo esté sacándole más o menos potencia a la máquina. Entonces, como que me permite ver como ese contraste solamente entre las corrientes. Es como comillas, lo usaríamos de indicador, o igual me permitiría por otra parte regular las corrientes. El deslizamiento es que uno regula ojo que en máquinas uno lo único que puede regular son las corrientes. Todo lo que pasa mecánicamente es consecuencia de cómo uno regula esas corrientes. Entonces, en este caso, el deslizamiento va a ser consecuencia de cómo yo regulo la corriente en cuadratura. Y lo útil Entonces, para estos casos, serviría como de indicador. Exacto, sí, sirve de indicador. O sea, si usted se va al circuito equivalente, acá al principio, fíjese que la potencia mecánica es función del deslizamiento. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que el deslizamiento depende de la corriente en cuadratura. Por lo tanto, la potencia mecánica que yo le saco a la máquina sería función de la corriente en cuadratura. Y estas conclusiones que estábamos viendo acá, básicamente lo que dicen es que potencia mecánica depende de I sub Q y flujo depende de I sub SD. Por lo tanto, yo puedo regular flujo y potencia o velocidad desacopladamente. Y esto se ve en la diapo siguiente. El torque de una máquina se puede sacar como la parte imaginaria de la corriente punto el flujo. Si uno hace un poco de pirotecnia matemática, puede llegar a esta expresión de acá. Que el torque es una función de la corriente en cuadratura. ¿Por qué de la corriente en cuadratura y no del flujo? Es porque el flujo es constante. Entonces, por un lado yo controlo la máquina para que opere con flujo constante y eso lo logro a través de regular la máquina con I sub SD. Y por otro lado yo puedo regular el torque que me entrega esa máquina con I sub SQ.
Ahora, ¿por qué es importante esta ecuación de acá? Porque me permite calcular omega SL. Si yo calculo omega SL como un K por I sub SQ y mido omega R, los puedo sumar y obtengo omega S, ¿no? Y al sumarlo y obtener omega S, yo puedo integrar omega S y voy a tener teta S. Y de esa manera tengo el ángulo con el que me puedo ir a dq. Eso es importante. Y esa ecuación de aquí es súper importante por eso. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es algo así. Este es el esquema de control de la máquina cuando yo no considero flujo debilitado, o sea que el flujo es constante. Y todo parte porque yo aquí mido las corrientes de la máquina y me voy desde ABC a alfa beta. Después me tengo que ir a dq. Para irme a dq necesito el ángulo, teta. Y ese ángulo es igual a la integral de omega SL más omega R. El omega R yo lo mido porque aquí pongo un encoder. Entonces el ángulo de la red, perdón, el ángulo del rotor, me lo entrega el encoder del mismo motor. Fíjense que aquí estoy multiplicando por los pares de polos medios para pasar de omega. Eso es una cosa importante, ¿no? No sé si la tenían clara, pero la velocidad que me entrega el encoder o cualquier medidor de velocidad es una velocidad mecánica. Tengo que multiplicarla por los pares de polos para obtener una velocidad, aquí, un omega R eléctrico. A ese omega R yo le sumo el omega SL. ¿Y cómo saco el omega SL? Con la ecuación que estamos viendo, que sería I sub SQ partido tau sub R I sub SD. ¿Aló? Ahí sí se le escucha, profe. Ya parece que no sé en qué punto me caí. Estaba mostrando el esquema de control. ¿Alcanzaron a ver eso? Estaba justo explicando la parte de importancia del omega SL. Ya, perfecto. O al menos ahí se me cortó a mí. ¿Pero en el esquema o antes? No, en el esquema. Ah, ya, perfecto. Entonces voy a proyectar pantalla de nuevo. Y lo bueno es que esto se mantuvo grabando. Así que cuando lo suba al U virtual debiera aparecer continuo. Bueno, entonces yo calculo el omega SL y se lo sumo al, tengo el omega SL, se lo sumo al omega R que me entrega el encoder y calculo el teta S y con esa teta S me voy a dq. Como me voy a dq, puedo obtener la variable I sub SD y I sub SQ y las comparo con sus referencias. Pues aquí yo me puedo olvidar de esto un poco y yo voy a generar una referencia I sub S que va a ser torque partido por una constante y I sub SD que va a ser flujo partido por una constante. Y de esa manera controlo torque y flujo desacopladamente. Ahora, ¿alguien me podría decir, ¿y por qué calculo el ángulo teta S así y no lo mido en el estator?
¿No sería más fácil decir, tengo B sub S, lo paso a alfa beta y aplico la tangente a la menos 1 y obtengo teta S? Pero no era porque estaban quietas las componentes y en el otro estaba en movimiento. Pero es que, ojo que en el otro están en movimiento, sí, pero yo estoy llevando las cosas de Q con referencia al ángulo del estator. El control vectorial se hace con referencia al estator. ¿A alguien se le ocurre por qué no se hace así? Al parecer no. Ya, les voy a explicar. No se hace así por dos motivos fundamentales. El primero es que cuando partimos hablando de control vectorial dijimos que la tensión del estator era la variable manipulada. Entonces, si yo calculo el ángulo que necesito con la variable que estoy manipulando, finalmente no puedo obtener control. Porque la tensión de la red, o sea, la tensión del estator, es la variable sobre la que yo actúo con mi control. No puedo estar definiendo el ángulo de mi control con esa tensión, porque esa es la tensión que estoy usando para lograr mi objetivo de control. Si yo tuviera una red, ahí sí, porque cuando yo hago control vectorial, como lo vimos la semana pasada, sobre el convertidor que está conectado a la red, yo me conecto a la tensión de la red y calculo el ángulo como la tensión de la red, pero la tensión de la red no es mi variable manipulada. Yo no manipulo la tensión de la red. Yo la mido para sincronizarme a ella, pero no la manipulo. Entonces, en este caso, yo no puedo hacer eso con la tensión del estator, uno, por lo que les acabo de mencionar, y dos, porque esa tensión es switchada. Entonces, si yo no voy a poder calcular el ángulo, porque aquí voy a tener puros pulsos, para arriba y para abajo, va a ser una señal cuadrada así, de frecuencia y amplitud variable. Entonces, no voy a poder aplicar la transformada ni hacer nada con esa tensión porque son puros pulsos. Por eso es que lo hago de esta manera, porque de esta manera encuentro el ángulo que define a mi variable manipulada, que es B sub S. ¿Profe? ¿Sí? Pero la corriente IS-ABC, esa sí es sinusoidal por la inductancia de la máquina, de ahí podría salir el ángulo, ¿no? No, eso lo hemos mencionado varias veces. Uno nunca se orienta con ángulos de corriente. Ah, ok. Pero y por ejemplo, para hacer la transformada de Q de la corriente, ahí uno igual necesita un ángulo teta. Sí, pues, y es el que les estoy explicando que se saca como está en la Ah, ya. parte de abajo de la diapo. Ah, de acuerdo. Ya. Ahora comprendo. Profe, ¿Sí? una consulta. Entonces, yo para controlar esta máquina, bueno, ya sea si incorporando el PI que se ignoró, que sería por velocidad, o no, tendría que darme referencia de dos cosas, que sería de flujo y de torque en este caso, Exacto. necesariamente. No se puede enlazar como con una pura. O sea, sí, pero va a perder la ventaja. La ventaja de esto es que tiene dos cosas que controlan variables separadas. Ah, correcto, correcto. Entonces, toda esta vuelta matemática que uno se da es para eso. Si usted ahora logra hacer eso y da una sola referencia, como que mejor no hacía control vectorial. Toda la razón, profe. Cierto, es cierto. ¿Y cuál es cuál es la ganancia de esto?
bueno, hay varias ganancias, pero antes del control vectorial con la máquina de inducción no se podía obtener regulación de velocidad a tal nivel como ahora, pero lo otro que no se podía hacer era operar, por ejemplo, partir la máquina a muy baja velocidad, pero con torque nominal. Entonces lo que uno puede hacer es que yo puedo magnetizar la máquina con I sub SD nominal. Y puedo controlar I sub SQ casi a cero para que la velocidad sea muy chiquitita. Pero como la máquina está magnetizada y el torque es flujo por corriente, si yo tengo corriente nominal de magnetización, tengo flujo nominal, y la poca corriente que uso para mover la máquina, de todas maneras me va a estar dando, va a estar produciendo torque. Entonces hay muchas estrategias que no pueden partir en cero la máquina con torque nominal. Por ejemplo, el control escalar no tiene torque nominal a la partida, el control vectorial sí lo tiene. ¿Y eso cuándo es importante? Cuando, por ejemplo, ustedes quieren, qué sé yo, partir un bus eléctrico lleno de pasajeros y sacarlo de reposo. Lo más probable es que en ese minuto necesiten torque nominal en cero velocidad. Si lo hicieran con una estrategia de B partido por F, no podrían. Con control vectorial sí puede. Y eso hacía que en la antigüedad, cuando pasaba eso, la gente usara máquinas de corriente continua. De hecho, los trolebuses de Valpo que son eléctricos tienen motores de corriente continua. Ahora, Profe, una ¿sí? consulta, disculpe. Cuando yo mido con el encoder el omega R, ¿por qué se multiplica, creo, por ese P medios? ¿A qué corresponde ese factor? Creo que es. Pares de polos, porque la velocidad rotacional mecánica es distinta de la velocidad rotacional eléctrica. Ah, ya. Entiendo. No sé, las máquinas pueden tener 2, 4, 8, un montón de polos. Y eso es vital, por ejemplo, en máquinas que operan en turbinas eólicas que tienen, no sé, 300 pares de polos. Entonces la velocidad rotacional eléctrica es súper distinta a la velocidad rotacional mecánica. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y esa velocidad rotacional eléctrica no sería 2pi por F? Esa es la no rotacional. No, es que lo que yo estoy diciendo es que esto es 2pi por F. ¿Ya? Pero si usted tiene un polo acá, norte, positivo y negativo, y tiene otro acá, la velocidad rotacional eléctrica es distinta, pues, porque pasa por, no es una sola RPM, pues, sino que sería como hasta ahí y después hasta allá. No, claro, pero mi pregunta es que el omega R está afectado a un deslizamiento, o sea, no sería igual a la sincrónica, va a ser un poco menor. Ah, el omega R siempre es distinto de la sincrónica. Claro, entonces si uno lo multiplica por P medio no va a dar el omega eléctrico porque estaría todavía deslizado. No sé si me entiende. Si usted lo multiplica por P medios, no entiendo. Porque, por ejemplo, ya uno tiene una máquina de 1500 RPM y el omega R va, no sé, pues a 1300. Entonces, si uno multiplica ese 1300, no va a dar el omega eléctrico, sino que tendría que ocupar el 1500 para que dé el omega eléctrico. No, no. ¿No? No, porque Ya. creo que hay un error conceptual de cómo se constituye la máquina. Eh, la máquina, el rotor de la máquina mecánicamente está rotando y está rotando
circunscrito en polos físicos que están en el estator. Ujú. El tema es que cuando uno hace este cálculo y el ángulo que usted está midiendo, o más bien la velocidad que usted está midiendo con el encoder, es la del rotor. Pero esa velocidad es velocidad mecánica. Entonces, si usted quiere llevarla a velocidad eléctrica del rotor, tiene que multiplicarla por los paros de por los SP grande habitualmente es número de polos partido por 2, esto es pares de polos. Por la cantidad de los pares de polo, pero del estator, pues no es como que el rotor vaya a tener polo. Ah, ya, sí, sí. Comprendo ahora, sí. Gracias, profe. Finalmente como esa señal es sinusoidal, es definir cuántas veces pasa de más a menos en un eje de referencia que pueden ser los polos, o sea, que son los dos polos del estator, o si son 4 polos del estator, sería por 2. Entonces aquí uno tiene, qué sé yo, 800 RPM, y aquí esto sería 1600. Porque finalmente esta señal eléctrica estaría cambiando de más a menos el doble de veces porque hay el doble de polos. Ya. Profe, Ujú. la referencia que había dicho que no se podía tomar porque era escalonada y no sinusoidal, ¿por qué se daba eso? O sea, ¿por qué no se podía tomar la explicación? La referencia que no era sinusoidal. ¿Dónde dije eso? Que Perdón. la tomaba de otro lado y no lo tomaba después del PWM, creo que era. Porque decía que iba a ser como dos cuadraditos, uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Ya, mire, creo que el problema es que ustedes nunca le han puesto un osciloscopio eh, a una señal switchada. Entonces, déjeme pensar dónde tengo eso. A ver, creo que aquí pillé vista. Sigo compartiendo, ¿no? Sí, profe, está en el PPT del motor. Ya. Déjenme ver. Ya veamos si por acá hay algo. Ya, yo hace rato que no trabajo con convertidores de 2 niveles, entonces lo más probable es que encuentre señales de multinivel, pero debieran entenderse. Ya no he pillado ninguna como la que ando buscando. Acá hay una, por ejemplo. Cuando usted le pone las ondas del osciloscopio a un convertidor, ve algo como la señal azul del medio. Esto es multinivel, pero cuando es un convertidor como lo que les estoy explicando yo, es algo como lo que está aquí, que no sé si se alcanza a ver el movimiento de mi mouse. Sí, profe, los dos bloques. Los dos bloques. Entonces uno ve pulsitos para arriba y pulsitos para abajo. Esos pulsos tienen un ancho máximo que es la frecuencia de switching del convertidor, que además es el tiempo con el que el convertidor calcula y mide. Entonces, cuando
Déjeme ver si esto tiene más. ¿Hay alguna que esté más definida? No, están todas parecidas. Pero el tema es que cuando usted mide esta señal de acá, que es algo, vamos a crear una nueva. Entonces, vamos a tener configuración de visualización. Entonces, usted mide a la salida de su convertidor y va a ver algo así. Y eso puede ser un poquito más ancho o un poquito más delgado. Y después va a haber unos pulsos así. Y eso tiene una fundamental, que es como lo que estoy dibujando acá. Así. Por lo tanto, si yo quiero aplicar alguna transformada, yo necesito medir una señal sinusoidal. ¿Por qué? Porque el sistema de control de esto va a tomar un punto de medición acá. Después va a tomar otro punto acá. Y así sucesivamente. Y entre más rápido yo tome los puntos, más definido es mi control. Ahora, si usted hace eso con la señal que viene afuera del inversor, no va a poder, porque va a estar midiendo acá, por ejemplo, tiene dos valores. Va a medir o acá, arriba, o en 0. Entonces, va a estar construyendo una sinusoide sin información. Después el sistema de control, cuando reconstituye esto, lo que hace es que dice ya, yo me di una señal así. ¿Ustedes están en semestre 8 o en semestre 9? Semestre 9, ¿no? Sí, exceptuando por finanzas. Ya tuvieron entonces señales y ya tuvieron sistemas de telecomunicación. Entonces, creo que debieran estar familiarizados con el teorema de Shannon. Y en el otro caso van a tener esto, 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 esto. Entonces, este es el caso de la señal con switching y este es el caso de la señal senoidal. Y el tema es que si usted mide en la señal con switching, nunca va a saber qué señal era la fundamental de esa señal cuadrada, porque o va a haber un 1 o va a haber un 0. En cambio, si usted mide en una señal senoidal, va a poder construir su señal senoidal porque va a estar tomando una muestra instantánea y su señal senoidal va a ser de buena calidad si usted mide rápido o no. Pero si usted mide rápido o lento una señal switchada, lo que va a ver es más puntitos arriba o más puntitos abajo. Pero no va a ver nunca la envolvente ni tampoco la fundamental de esa señal. Me quedó clarísimo, profe, pero ¿qué pasaría si yo al switching le aplico un filtro y dejo solo la fundamental? ¿O eso ya es como obligar a que pase algo que no debería pasar? Sí, siempre, a menudo reviso paper con gente que como que propone esas cosas, pero el tema es que es una mala idea. ¿Por qué? Porque la frecuencia de switching, o el teorema de Shannon dice que
la frecuencia de switching tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia fundamental de lo que yo quiero digitalizar. Ahora, eso en la vida real no pasa y esto empieza a funcionar cuando esto es como 15. Entonces, si su convertidor switchea a 10 kHz, su sistema de control debiera estar calculando al menos a 150 kHz. Y 150 kHz son 66 microsegundos. Eso querría decir que en 66 microsegundos, ¿o no? ¿O 6,6? Sigue siendo un número exageradamente bajo. Ya. A ver, 10 kilos son 100 micros. No, estos son 6,6 micros. 6,6. Sí, sí. Ya. Eso querría decir que su sistema de control en 6,6 micros tiene que medir, aplicar la transformada alfa beta, encontrar el ángulo, aplicar el PI y hacer todas esas cosas. Y por poderoso que sea el sistema, en 6,6 no va a alcanzar. Ya, profe. Muchas gracias. Bueno, el esquema de control completo, este mono se lo copié a Cárdenas porque no tuve tiempo para hacerlo yo, pero está ahí el loguito de la Chile, para que si después él encuentra esta diapo no me leí. Es el que se muestra en la figura y en el que está incluido el esquema de control para flujo debilitado, que es esto que está aquí en azul. ¿Cómo se calculan estos controladores y cómo se diseña este controlador de acá, que es lo que se ve en azul? Lo vamos a ver en la clase siguiente, porque pienso que verlo todo junto es un poquito extenuante en términos de que es mucha información. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? El jueves es feriado, así que no vamos a tener clase, y la próxima semana hay como un receso académico. Así que nos volveríamos a encontrar en 2 martes más. Y la idea sería que ustedes de aquí a 2 martes puedan estudiarse en las referencias que yo les indiqué cómo se hace la deducción para encontrar las ecuaciones y traten de tener alguna cercanía con las ecuaciones. No hay mejor manera de hacerlo que hacerlo a mano y hacerlo uno para entenderlo, pero creo que esa es como la manera de cómo se llama